Nuevamente, gracias por atender la convocatoria. Sabemos que este tipo de actividades virtuales son nuevas para todos y estamos aprendiendo conjuntamente a convivir con esta nueva realidad que nos trae la pandemia. Nos parece importante que ustedes se protejan del coronavirus, porque haciéndolo también protegen a su familia, a sus amigos, a los usuarios del servicio. Ayer hicimos este mismo ejercicio con conductores del SITP provisional, donde tuvimos muy buenos resultados y pues ellos lograron conocer mucho más a fondo cuáles son esas medidas de prevención y protocolos de limpieza y demás que se deben tener para prevenir el contagio. Por correo electrónico les vamos a estar enviando la grabación de esta sesión para que puedan volver a los contenidos cuando quieran y en lo posible compartirlos con otros conductores. Estamos muy contentos de contar con la asistencia de ustedes y bienvenidos nuevamente. Y les doy la palabra a la Secretaría de Salud para que empecemos ya con esta capacitación virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Vamos a presentar entonces a nuestras personas de la Secretaría Distrital de Salud que estarán a cargo de la capacitación. Ellas son Laura Milena Martínez Ramírez, ella es fisioterapeuta y especialista en salud ocupacional, referente de la política seguridad y salud de los trabajadores en Bogotá de la Secretaría Distrital de Salud. Y también está Marta Lucía Cuervo Manosalva, terapeuta ocupacional y especialista en salud ocupacional, referente de espacio trabajo de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenidas, bienvenida Marta Lucía. Buenos días, muchas gracias. Muy contenta de participar en estos espacios gracias a la invitación que nos hace Secretaría Distrital de Movilidad, con el interés de poder suministrar información y educación a los conductores de servicio público individual. El día de ayer, como bien lo decían, se realizó con conductores de SITP provisional y el día de hoy pues avanzamos con taxistas, que es un grupo poblacional al que siempre hemos querido llegar, sobre todo en el marco de la pandemia. Para la Secretaría de Salud, como decían, es súper importante este ejercicio de educación con conductores. ¿Por qué? Porque a través de estos espacios procuramos que la información de cuidados sobre la salud lleguen a la mayor parte de la comunidad y en este caso a los conductores de taxi, con el fin de favorecer las medidas de cuidado y evitar el contagio por COVID-19, que en este momento estamos en un momento bastante importante previo a la llegada probablemente del pico en las siguientes semanas. Siguiente. Entonces, el día de hoy, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Como les había dicho hace un momento, poder avanzar en las medidas preventivas como tal para cuidado y protección de la comunidad en general y específicamente con relación a la pandemia. Y en este caso, por favor, si alguno de ustedes está conduciendo, yo hago la sugerencia o que escuche y no mire la pantalla, o que por favor más bien se detenga y pueda aprovechar este espacio tranquilamente sin generar otro riesgo en su vida como un accidente y en la vida de los demás. Bueno, entonces vamos a... Sí, perdón Marta Lucía, tienes toda la razón. Desde la Secretaría de Movilidad les solicitamos a quienes están conduciendo, por favor deténganse y escuchan la capacitación o apaguen sus cámaras para que no estén pendientes de la cámara del celular, un solo audífono y vamos a seguir adelante, pero por favor la recomendación importante es no escuchen la capacitación ni estén en la capacitación mientras conducen. Listo. Entonces, antes de salir de casa, ¿qué tenemos que hacer todos los conductores? Vamos a relatar la historia de uno de los conductores de taxi el día de hoy, y es que en este caso don José hace alistamiento de su tapaboca. En este caso puede ser reutilizable en tela y que esté limpio. Eso quiere decir que si lo utilizó el día anterior, lo debe lavar en la noche para poderlo utilizar al día siguiente. Agua para hidratarse, especialmente en estos días de calor o simplemente es necesario permanecer hidratado no solo en el marco de la pandemia, sino en el marco del cuidado como tal de la salud de los trabajadores.
Llevar alcohol y agua en lo posible, una toalla de papel, gel antibacterial y si puede llevar jabón líquido para hacer lavado de manos, y ya revisaremos ese tema de lavado de manos. Pero también antes de salir de casa es importante que cada uno de ustedes haga el respectivo autocontrol y registro de su propia sintomatología o de las características asociadas a COVID-19. Podemos pasar a la siguiente. Tenemos aquí un ejemplo de cómo don José tiene una ficha diaria, que puede ser en su registro y cuaderno, y puede hacer seguimiento si tiene o no tiene alguno de los síntomas asociados para COVID-19. Esta persona hace toma de temperatura, puede ser con el termómetro que tenemos en casa, disponible en casa de Mercurio, y si llegamos a identificar temperatura superior a 38 grados, alguien está compartiendo pantalla. 38 grados, es necesario entonces siempre tener ese respectivo registro y también pues ya una temperatura de 38 grados es un signo de alarma para COVID-19 y tendremos que empezar con el respectivo proceso de notificación o reporte. Si hay presencia o no hay presencia de tos, por ejemplo. Si hay dificultad para respirar o fatiga, si hay malestar general, si hay dolor de garganta, incluso si hay dolor de cabeza. Si yo identifico que varias de estas síntomas estoy dando positivo, es decir, que estoy registrando que sí, pues entonces, ¿qué será necesario? En primera instancia, llamar a la EPS, informar cuál es la temperatura que tengo, o sea, que por eso es importante siempre estar midiendo la temperatura, que puede ser, como les decía, con el termómetro que se tiene en casa, y antes de guardarlo, igual hacer la desinfección del mismo termómetro. Entonces, llamar a la EPS e informar también al dueño del vehículo, si nosotros o cada uno de ustedes no es el dueño del vehículo, o al jefe inmediato, reportar a la ARL en el caso de estar afiliado, o contactarse a la línea 123. Y a partir de ese momento, ¿qué es necesario? Que cada uno de los conductores de taxi, para este caso, se quede en casa, aislamiento preventivo. También es necesario que se quede en casa si le informan que ha sido un contacto estrecho de una persona COVID-19. ¿Y cuáles son estos? Cuando, por ejemplo, a algún familiar mío le hacen visita de investigación epidemiológica de campo y han identificado que, por ejemplo, la esposa de don José ha salido positiva para COVID y pues uno de sus contactos estrechos puede ser precisamente don José porque ha estado compartiendo con esta persona que salió positivo por más de 15 minutos sin la debida protección, es decir, sin el uso del tapaboca y a menos de 2 metros de distancia. Entonces, igual, en ese caso es necesario que se quede en casa. Pero si adicionalmente como conductor don José de taxi identifica que su pasajero tiene tos, dificultad para respirar, manifiesta que tiene fiebre, por ejemplo, entonces, ¿qué es importante? Uno, que usted como conductor de taxi le informe que debe tener unas medidas preventivas como lo es el llamar a su respectiva EPS, a la del usuario del servicio, que si no puede comunicarse con la EPS, que se contacte con la línea 123 y que por favor se quede en casa en aislamiento preventivo. Esos son como los elementos que debemos tener en cuenta tanto para nosotros como para los otros y pues obviamente para nuestros usuarios en caso que tengamos como esta situación. Y adicionalmente, ¿qué cuidados como conductor debo tener? Entonces, no retirarse el tapaboca en ese servicio. Muy seguramente ustedes lo identifiquen en el transcurso del servicio. No retirarse el tapaboca, como les decía, disminuir la conversación y el diálogo con el pasajero, o sea, informar lo necesario, ya no más, solicitarle a la persona que también, pues ojalá
vaya en silencio y al terminar el servicio hacer el procedimiento de desinfección del vehículo. Ya vamos a mirar entonces también eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, don José está haciendo el alistamiento para salir de casa. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, lo primero que yo debo hacer es, pues, obviamente el lavado de manos y el lavado y desinfección del carro. Una vez yo termine de hacer la desinfección de mi carro, debo nuevamente hacer el respectivo lavado de manos con los 5 pasos que tenemos para lavado de manos. Ya vamos a revisar el tema de cuáles son esos 5 pasos. ¿Qué se recomienda? Que el lavado de manos se haga mínimo 3 veces, se haga cada 3 horas, me equivoqué en el número. Lavado de manos se haga mínimo cada 3 horas y entre el lapso de lavado de manos y lavado de manos se haga por lo menos 5 higienizaciones con gel antibacterial. No se recomienda más porque en primera instancia la higienización con el gel no nos reemplaza como tal el lavado de manos, pero adicionalmente pierde su efecto. Entonces sería necesario poder hacer ese lavado de manos mínimo cada 3 horas. Y antes, si usted identifica que las manos también están sucias, porque, no sé, de ejemplo, se pinchó o qué sé yo, entonces igual hacer el respectivo lavado de manos. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacer la limpieza y desinfección del vehículo? En este caso, para los taxis, es importante que hagamos aspersión con alcohol, limpiemos perfectamente lo que son las partes del automóvil que tienen mayor contacto con la comunidad. Para este caso, por ejemplo, lo que son las manillas, los vidrios, las manijas como tal, el cinturón o los cinturones de seguridad, aspersar también lo que es la silla, el espaldar de la silla, tanto el espaldar la parte de atrás como los espaldares de las sillas del frente, el piso, hacer la completa limpieza de los tapetes, y en este caso usted puede, uno, hacer aspirar como tal primero el tapete y luego la aspersión del alcohol. Puede colocar el alcohol, dejarlo actuar unos 5 minutos, al cabo de esos 5 minutos muy seguramente ya se ha secado, o dejar que se seque solo, o simplemente con la misma bayetilla y el mismo toalla hacer el retiro como tal. Una vez yo haga la limpieza con la toalla, debo también hacer preferiblemente el lavado de esta toalla a fin de evitar riesgo. Bueno, estas actividades de limpieza y desinfección con nuestro vehículo apagado. No se recomienda que el vehículo esté encendido en ningún momento durante la limpieza y desinfección. Se sugiere que al terminar cada servicio pueda yo también hacer por lo menos una desinfección haciendo la aspersión del alcohol y colocando alcohol en esos lugares donde hay mayor contacto, que es básicamente la manija de entrada y salida, por ejemplo, y mínimo 2 veces al día hacer todo el procedimiento de desinfección del vehículo. Mucho más si yo sé que algunos de ustedes están en turnos, turno de la mañana, turno de la tarde. Cuando hagan la entrega del vehículo al compañero, también puede hacer la entrega del carro desinfectado, no solamente por uno mismo, sino por su compañero y las familias que están aquí implicadas. La siguiente, por favor. Bueno, don José, para poder arrancar con su actividad como taxista, siempre debe colocarse su tapabocas. El tapabocas es importante que lo estemos utilizando como don José, tapando como tal lo que es nariz y boca, previniendo que cualquier salpicadura de saliva proveniente, por ejemplo, de algún usuario, ingrese por nuestra nariz y por nuestra boca. En ese mismo sentido, evitar llevarnos las manos al rostro, mucho más si estas no están completamente limpias, porque las manos, en el caso de ustedes, está en contacto directo
pronto con monedas, con billetes. Entonces, no sabemos si en alguna de estas intercambios como tal de dinero también se pueda estar intercambiando algún virus y se nos convierta como tal en un vector del dinero para COVID-19. Lo segundo que les iba a hablar con relación a esta diapositiva tiene que ver con el uso de los guantes, que para el caso es poco recomendable porque nos genera una idea de falsa protección. Creemos que por tener los guantes tenemos una barrera entre la piel y la parte externa. Realmente hay riesgo, uno en el tema del tamaño tan reducido que tiene como tal el virus y que podría estar traspasando como tal la barrera del guante, pero adicionalmente, y creo que lo más importante para el caso es, creemos que al tener los guantes no necesitamos limpiarlos, higienizarlos y pueden durar los guantes todo el día, disminuyo el lavado de manos y me estoy llevando los guantes o la mano con los guantes al rostro, a la boca, quito el tapaboca, etcétera, y pues dejo de hacer el lavado de manos y realmente no me estoy protegiendo necesariamente con el uso de los guantes. O sea que a partir de este momento la recomendación es no uso de guantes y sí lavado de manos mínimo cada 3 horas, y entre lavado y lavado de manos pueden utilizar hasta 5 veces el gel antibacterial. La siguiente, por favor. Bueno. Otro elemento dentro de el proceso de prestación del servicio es procurar mantener el vehículo ventilado y preferiblemente la ventilación natural, obviamente revisando la seguridad en el sector por el cual estemos conduciendo, ¿cierto? Pero el ideal es en lo posible mantener una de las ventanas abajo o a media ventana que nos permita airear el vehículo y que no necesariamente se detenga allí como tal el tema de virus y que pueda caer como tal a la superficie, no se mantenga en el aire, que es lo más importante. La siguiente, por favor. Bueno, y yo sé que a muchos nos da frío en la mañana, una mañana como hoy, como tan nublada, o en las tardes largas, o por la noche quien toma el tintico para evitar dormirse. Entonces, a veces tenemos prácticas que son inadecuadas cuando nos vamos a alimentar y estamos prestando el servicio. La siguiente, por favor. En este caso, José, ¿qué hizo y qué hace? Hace la higienización de sus manos, por lo menos con el gel antibacterial. Él hace muy poco salió de su casa, tiene la opción de hacer el uso del gel antibacterial. En este caso, el señor conductor de este taxi, don José, incurre en unas prácticas que lo ponen en riesgo en cuanto a su salud. Baja su tapaboca a la altura de la nariz, entre la boca y la nariz, y lo que está haciendo es que si hay algún virus, por ejemplo, dentro de su tapabocas, al colocarlo a esta altura, muy fácilmente el virus a la altura de boca y nariz, a la altura de respirarlo y llevarlo a su tracto respiratorio y pues obviamente ya en ese mismo instante hace contagio para COVID. Entonces la recomendación, si voy a alimentarme, prefiero retirar completamente el tapaboca haciendo desplazamiento del mismo desde los cauchitos que tiene como tal el tapaboca hacia adelante y poderlo guardar de forma segura sin tocar la parte interna y externa del tapaboca. Entonces, como dice ahí, coger su cuerpo interior y exterior. A veces uno se descuida y lo coge tanto por la parte interna como por la parte externa y cree que no está pasando nada. Y lo que ocurre es que cada vez que yo mando, por ejemplo, la mano cojo el tapaboca desde la parte externa y luego en la parte interna, lo que estoy es llevando virus de una parte hacia el otro y estoy haciendo una contaminación que podemos decir que es una contaminación cruzada. Mantener los guantes puestos para alimentarse no está bien y ya les había dicho que por favor no utilicemos guantes. Aquí en este caso es
retire guantes si los llegase a tener, haga el lavado de manos, antes de retirarse los puede higienizar, pero lo que les digo es, no hagamos uso de guantes, en ningún momento de la jornada no se requiere como tal que un taxista utilice guantes como tal, dentro de su actividad, entonces más bien acudamos al tema de lavado de manos, antes y después de alimentarnos. Generalmente uno se toma el tintico o la comida con algún compañero. Y es una práctica que uno ve en los compañeros taxistas, en donde se reúnen 2, 3, 4, 5 a tomarse el tintico, posiblemente con la empanadita. ¿Qué sugerencia hay? Como en ese momento ustedes obviamente no tienen el tapaboca puesto, porque tienen que introducir la comida a la boca, tengan mínimamente una separación con la otra persona, mínimo de 2 metros de distancia. Y procuren hablar mínimamente. Cuando uno habla, toda la saliva como tal, pues obviamente está saliendo, son partículas muy pequeñas, pero que pueden caer perfectamente encima del compañero o yo recibirlas de mi compañero. No sé si él en este momento sea, por ejemplo, asintomático para COVID, pero ahí ya se está generando una contaminación. Uno cree que como no tiene molestias, dolor, pues finalmente pues no le está pasando nada, o uno cree que a uno no le va a tocar. Entonces, nuevamente, por favor, tengamos esos mínimos de cuidado. No me dejan ver la presentación. Por favor, la persona que está compartiendo pantalla. Don Camilo, gracias. Evitemos entonces asimismo tocarnos la cara. Igual, antes de tocarnos la cara, por favor, lavado de manos o uso de gel antibacterial. La siguiente, por favor. Cuando estemos entonces con nuestros pasajeros en el taxi, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, don José, vamos a mirar qué prácticas tiene y solicita. Porte el tapaboca cubriendo boca y nariz. No solamente boca. Aquí, por ejemplo, no estamos haciendo nada con el tapaboca puesto solamente sobre la boca. Es una práctica errada y ya les dije cuál es el riesgo como tal. Solicite, y de ejemplo en ese sentido, que su pasajero lleve correctamente puesto el tapaboca, cubriendo, como les decía, desde la nariz hasta el mentón, o sea, cubriendo todo lo que es entrada de fosas nasales y entrada de boca. Evite entablar conversaciones con los pasajeros, más bien permanezca en silencio y solamente pregunte lo que sea necesario con relación a la ruta. No hagamos conversaciones. Yo sé que como colombianos somos muy dados a conversar en el vehículo con otras personas, pero este momento es un momento diferente en la vida de todos nosotros. Y por favor, en lo posible, un solo pasajero y que vaya atrás. No se recomienda llevar pasajeros en el puesto de adelante. Siguiente. Ahora, el tema de recibir el pago del servicio. La mayor parte, y estamos acostumbrados a que el servicio de taxi lo hemos venido pagando en forma en efectivo. Acudamos, si es posible, a los pagos electrónicos. De pronto nos puede generar como inquietud, inseguridad, pero es un pago seguro. Acudamos preferiblemente a este pago y evitemos recibir dinero de las personas, porque pues lo que les decía hace un momento, el papel y la moneda como tal se nos pueden convertir en el vector o en ese elemento donde puede estar el virus. Yo lo cojo, no me lavo las manos posteriormente de haberlo recibido, me puedo estar tocando la nariz, rascándome la boca, alguna de esas prácticas llevándome los dedos a los ojos para rascarme y estoy llevando finalmente el virus a esas partes del cuerpo y pues obviamente me voy a infectar. Sí, entonces la recomendación es
preferiblemente esa. Y si recibe dinero, pues obviamente entonces también hacer lavado y uso de gel antiséptico. En el caso de que reciba dinero, procure mantenerlo como en un mismo sitio, puede ser entre una bolsita plástica transparente para poder sacar y dar más fácilmente vueltas, y al finalizar del día o unas 2 veces al día puede colocar también aspersión de alcohol sobre él. Por favor, cerramos micrófonos. Si tiene usted disponible gel antibacterial para sus pasajeros, aquí don José tiene en el bolsillo del espaldar gel antibacterial. ¿Qué recomendación hay? Perfecto. Facilite eso a los pasajeros porque no siempre uno tiene como gel a la mano, pero también debe estar limpiando constantemente tanto el recipiente como la válvula del gel para evitar que se nos convierta como tal en foco de contaminación. La siguiente. Listo, ya don José ha hecho todo su recorrido del día y pues ya está dispuesto para irse a su casa o para hacer cambio de compañero. En ese caso, entonces, ¿qué recomendación hay? La siguiente. Al terminar la jornada o cuando le va a entregar como tal el vehículo al compañero, realice la desinfección completa del vehículo, de tal forma que las superficies como las sillas del pasajero, el espaldar como tal, las manijas para abrir la puerta tanto de la parte interna como externa de la puerta las pueda limpiar. La manija para subir y bajar vidrios o el botón como tal que hay para subir y bajar los vidrios, el seguro de la puerta, los tapetes, absolutamente todas esas áreas donde hay mayor probabilidad de contaminación que sean desinfectadas, que sean limpiadas, que pueda yo hacer aspersión del alcohol. Procurar que mantener tapetes lisos en cambio de tapetes coarrugados o de fieltro como tal, porque pues finalmente están conservando más la opción de tener virus allí, ¿sí? Prefiera no sacudirlos. Entonces, en ese caso, por favor, prefiera aspirarlos y luego les podemos colocar el alcohol en la aspersión. La siguiente. Listo. Como ya vamos de regreso a nuestra casa, ¿qué sería necesario? Al ingresar a la casa, colocar alcohol en la suela de los zapatos, preferiblemente. Retirar la ropa y llevarla a lavar inmediatamente. Lavar las manos con los 5 pasos que ahora ya vamos a revisar cuáles son esos 5 pasos. Retire y haga lavado inmediato del tapaboca como tal, o sea que incluso yo puedo lavarme las manos y antes de finalizar me retire el tapaboca desde los cauchitos de las orejas y hago el lavado como tal del tapaboca. Y por último, hacer el lavado completo del cuerpo con agua y jabón suficiente. Y ahí sí ya estoy en disponibilidad de entrar a saludar a mi familia. Prefiera antes no o de lejitos, hola, pero no llegar a abrazar absolutamente a ninguno de los miembros de la familia porque no sabemos bajo qué condiciones estamos llegando a la casa. La siguiente, por favor. Bueno, hay una opción y una solicitud y es que podamos tener dentro del servicio la posibilidad de separación entre la cabina y la parte posterior de pasajeros. Ustedes pueden colocar una película plástica, preferiblemente lisa, que puedan desinfectar con facilidad y que la desinfecten. Y aquí les hago un llamado de atención bastante grande a los señores taxistas, que la desinfecten no solamente por el lado de la cabina del conductor, sino por el lado de los pasajeros. Se ha identificado que no todos, algunos, no aquí en Colombia, en otras partes del mundo, están desinfectando solamente la parte de adelante que va hacia el conductor y la parte de los pasajeros queda sin limpieza,
queda sin desinfección y esto nos empieza a generar riesgo para la salud de todos los pasajeros y pues en este momento es altamente peligroso, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, hemos estado insistiendo durante esta media hora. Recuerde el uso del tapabocas. Y de forma segura, completa, tapando nariz y tapando boca. No me cansaré como tal de recordárselos el día de hoy. El lavado de manos frecuente, mínimo cada 3 horas, y entre lavado y lavado de manos hasta 5 veces como tal, uso de gel antibacterial. Evitar tocarse la cara. Y si estamos con tos, pero no necesariamente relacionada por COVID, sino un estornudo, una tos, me atoré, Bueno, hacer etiqueta de tos, nos hablamos que yo tengo que... toser al interior del brazo. Por favor, silencio los micrófonos. Si tenemos esas recomendaciones en cuenta, las aplicamos y las llevamos a la vida diaria, podemos pensar y decir que tenemos un viaje seguro por usted, por su familia, por sus pasajeros. Recuerde que en este momento no hay cama para tanta gente. Ustedes están viendo el nivel de ocupación de camas que hay en Bogotá. Te queremos, señor taxista, con vida y en tu casa te espera. La siguiente, creo que hay otra. Otras recomendaciones antes de iniciar como tal la terminación de este espacio. Siempre mantener el vehículo desinfectado. Permitir que el ingreso de los pasajeros sea por la parte de atrás, no compartir ingreso, aunque pues los taxis nuestros no permiten ese tipo de cosas, pero procurar como mantener ese tipo de distancias. No utilizar el alcohol como elemento para desinfección de manos, por cuanto nos pueden generar toxicidad, pero no solamente toxicidad, sino dermatitis en la piel. Entonces, para eso existe el agua y el jabón o el uso del gel antibacterial, que si bien tiene una dosis de alcohol, tiene otros elementos que ayudan a que la mano como tal no se nos no genere una dermatitis o que no nos intoxiquemos como tal. No usar aire acondicionado de calefacción, preferiblemente mantener alguna de las ventanas o las ventanas abiertas. La recomendación en el uso del alcohol al 70%. No haga mezclas con ningún otro producto. No sé, algunos dicen, no, para que me funcione mejor voy a mezclar alcohol con hipoclorito o con Clorox, que sería lo mismo. No hagan ese tipo de mezclas, están entrando en un riesgo de salud porque es altamente tóxico esta combinación. Y pues para el caso de taxistas, pues finalmente recojamos a la persona donde nos solicita, donde la dejamos e inmediatamente baje el pasajero y nos haga el pago del servicio, hagamos como tal la desinfección del vehículo o por lo menos de las áreas de mayor contacto. La siguiente. Algunas dudas que había, creo que se definieron dentro de este espacio. ¿Puedes agrandarme un momento la presentación? Es que no lo tengo en la pantalla del computador. Gracias. ¿Cuántas veces debo hacer la desinfección del vehículo? En el día, es decir, dentro de las 8 horas de trabajo, puedo hacerlo hasta mínimo 2 veces, ¿sí? Completo. Pero cada vez que se baje un pasajero, preferiblemente coloque alcohol en aspersión sobre esos puntos donde sabemos que muy seguramente el pasajero tocó la manija de apertura
tanto interna como externa, el seguro como tal del carro, colocarle alcohol como tal a la silla y al tapete o al piso. Esos serían como los puntos principales. Si tienen la lámina de separación, igual colocarle a la lámina. ¿Con qué elementos o productos debo hacer la desinfección del vehículo? Puede hacer, si usted está haciendo lavado como tal de carro, agua, jabón, común y corriente realizan el lavado del carro. Si están haciendo este tipo de desinfección como tal, con alcohol es suficiente. No es necesario realizarlo con hipoclorito, solamente con el alcohol es suficiente, siempre y cuando lo hagan de forma disciplinada. Y cuando digo disciplinada es cuando dejan el servicio. Nada sacan, por ejemplo, con utilizar otro químico que sea mucho más costoso, pero si lo van a hacer solamente una vez al día, no están haciendo mucho. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas para COVID? Lo que hablábamos en un principio. Fiebre superior a 38 grados, dificultad para respirar o fatiga, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del sabor del alimento. Esos son los principales síntomas que hay. Pero uno de los detonantes es la fiebre superior a 38 grados. Si presento alguno de los síntomas, ¿qué debo hacer? O si un pasajero presenta algún síntoma. Entonces, si yo presento alguno de los síntomas, lo que les decía, por favor, silencio. Informar a la EPS sobre la situación. 1, 2, informar obviamente al dueño del vehículo. Como ustedes lo han dejado desinfectado el día anterior, pues no hay problema. Al dueño del vehículo, a la ARL, a la cual estén afiliados, y en el caso que estén afiliados. Si no, con la EPS no pudieron establecer contacto, entonces con el 123 para que se active como tal el proceso para la toma de la muestra y posteriormente a ella, a que se tenga como tal el resultado como tal, ya la Secretaría avanza en el proceso de lo que son las investigaciones epidemiológicas de campo y por favor que se tire. Ahora apagan tu micrófono, gracias. ¿Cómo me protege el tapabocas? Listo. 1, yo puedo utilizar el tapaboca convencional, el quirúrgico, el desechable, o puedo utilizar el tapaboca de tela. ¿Qué sería importante? Si utilizo el tapaboca desechable, quien podrían estar utilizando el de tela, sería necesario que igual tape boca y nariz, pero que adicionalmente en el momento de botarlo, de desecharlo, lo boten y lo desechen de forma segura, entre una bolsita, en una caneca que tenga preferiblemente tapa, que sea segura y que no haya la posibilidad de que otra persona le dé por sacarlo o por reutilizarlo. Entonces, si pueden cortar, pueden generar como algún mecanismo de corte del tapaboca para que no haya nuevamente uso. Y el tapaboca de tela, si es un tapaboca de tela, preferiblemente lávelo. Ahora hagan sus lavarlo para pues que al día siguiente lo puedan utilizar y esté desinfectado. Con que lo laven con agua y jabón es suficiente, no deben tener como tal otro químico para hacer el lavado y desinfección. La sugerencia que se hace frente si hay alguna modificación o no, si pueden colocar la lámina de separación plástica entre la cabina del conductor y los pasajeros, con este es suficiente y todas las requerimientos de desinfección, de limpieza durante el servicio y al finalizar el servicio que les hemos estado informando y solicitando. Creo que con esos elementos nos podemos proteger, se pueden proteger ustedes como taxistas, nos protegen a nosotros también como usuarios del servicio.
¿Cómo debería ser el protocolo de recibir dinero? Ya les comenté frente al tema de poderlo colocar dentro de una bolsita plástica, puede ser de esas sellables y también pueden colocarle alcohol en aspersión. ¿Cuáles son los cuidados al interior del vehículo en tiempo de lluvia? Igual son los mismos cuidados. Procurar mantener en lo posible, sobre todo lo que es tapetes secos. Sé que es muy difícil, pero también colocar la aspersión del alcohol. En la tarde, al dejar el vehículo, pues colocar también esos tapetes para secar. ¿Quién debe suministrar los elementos para desinfectar el taxi? El ideal es, por favor, me apagan el... Gracias. El dueño del taxi o el empleador es quien en este caso debería suministrar los elementos para desinfectar. El conductor sería responsable de hacer el procedimiento de desinfección en el tiempo en que el vehículo esté con él. Ahora, si usted tiene la opción y la posibilidad también de favorecer como contar con ese alcohol y ese gel antiséptico, sería valioso porque también es su vida la que está en riesgo, pero quien debe suministrar como tal es el dueño del taxi. Está permitida la instalación de elementos para aislar el pasajero del conductor. Está permitido, no hay ningún problema, no hay una legislación como tal que diga que no es posible. Ya desde antes muchos taxis tenían una capa de aislamiento más por seguridad, seguridad de robo. No sé si haya otra pregunta o podemos... Pues Marta Lucía, muchas gracias. Si ya estás finalizando, yo creo que podemos abrir la sesión de preguntas. Quienes quieran preguntar, por favor, escriben sus preguntas en el chat. Tenemos aquí una primera pregunta, Marta Lucía. Al tener división plástica en el taxi, ¿puedo retirarme el tapabocas? Preferiblemente no. Sí, además la norma en este momento es tapabocas obligatorio en los vehículos de transporte público, entonces no deberías retirarte el tapabocas o estás pues arriesgando tu vida y también arriesgándote a una sanción. Tenemos más preguntas. Les recuerdo que la grabación de esta sesión se les va a enviar por correo electrónico a Huerta de correo electrónico y pueden hacer sus preguntas por este medio. Preguntan, Marta, si el alcohol al 96% sirve. Sirve y sirve incluso hasta el 70%, por ejemplo, que es lo que está en el gel antiséptico, no hay problema con eso. ¿Los guantes que llevamos puestos los desinfectamos también? El ideal es que los desinfecten, ¿sí? O los laven. ¿Cuál es el problema? Que con el uso y el abuso se puede terminar la vida útil de los guantes y lo que les estaba diciendo a lo largo de la jornada es preferiblemente a mano y lavado de manos. Muy bien. Una pregunta. Perdón, por el chat, por favor, si es tan amable. Preguntan, ¿debemos desinfectar el motor? John Elvis Kuskawa pregunta. No necesariamente el motor debe ser objeto de desinfección, al menos hasta allá no creo que lleguen las partículas de COVID como tal, y por eso se decía que preferiblemente no el tema de ventilación mecánica, sino natural, y ya el proceso de limpieza de las partes como tal del motor se hace en un proceso diferente al cual vienen ustedes desarrollando paulatinamente, pero en el marco de COVID para efectos de lo que estamos revisando el día de hoy, no, a menos que lo hayan llevado o lo tengan que llevar a un sitio tecnomecánico para revisión, eso es otra situación.
Pregunta Ramiro Castellanos si es posible saber si se tuvo el virus después de haberse recuperado de la enfermedad. Él dice, es decir, un paciente asintomático en el futuro puede saber si tuvo COVID. Las subredes que son lo que conocíamos como hospitales están desarrollando pruebas que por alguna condición se considere que están en riesgo o estuvieron en riesgo, ¿sí? La prueba como tal, la que se está desarrollando, permite saber si la persona fue positivo para COVID. Entonces, sí hay esa opción, pero pues dependerá también de la ubicación del conductor. Hay algunos sitios de mayor concentración de personas donde las subredes han estado desarrollando como tal estas pruebas, y es posible que algunos de los conductores vean lo que nosotros denominamos las uvas móviles, que son unos carros grandes, blancos, parecidos a las ambulancias, pero que son muy grandes, y dice subred norte, sur, sur y occidente. Ellos están desarrollando como tal las pruebas en algunos sectores. Si la llegan a ver, pueden bajarse, preguntar, les hacen una encuesta, dependiendo de los resultados de esa encuesta inicial, solicita que la persona se haga la prueba, y la encuesta como tal que están haciendo es porque preguntan aspectos relacionados con que si tuvo, por ejemplo, algún contacto previo que los haya puesto en riesgo para COVID, y les hacen prueba, y pues el resultado de la prueba puede ser, tiene COVID o tuvo COVID. Por eso es que se aplican pruebas, y había una pregunta, si no estoy mal, ¿cuántas pruebas me tengo que hacer, o si me tengo que hacer pruebas para saber si estoy sano? Entonces se aplica la prueba para saber si soy COVID positivo, y posteriormente cada 7 días se siguen aplicando pruebas hasta que la prueba salga ya negativa. Entonces, por ejemplo, yo hoy estoy positivo para COVID, y hoy me entregan mis resultados. A partir de ese momento que yo salga positivo para COVID, cada 7 días me están aplicando pruebas hasta tener resultado negativo para COVID. O sea que finalmente, si yo en algún momento tuve COVID y me hago la prueba, me pueden decir, usted tuvo COVID y pudo haber sido asintomático. Por eso el tema de aislamiento o preventivo, uno, y el tema de los 2 metros de distancia más el uso del tapaboca, por ejemplo. Porque hay mucha gente que está en la calle que puede ser asintomática y que está siendo un vector para que otros se contagien. Bien, nos pregunta Daniel Ramírez si el tema de las divisiones de los vehículos, ¿cuál es la guía? Si hasta la mitad o completa. No entendí la pregunta. Es decir, él está preguntando si la división en el vehículo se pone hasta la mitad o se pone completa, digamos de piso a techo y de lado a lado. No es que entendí, fue que la dirección. Ah. La división preferiblemente debe ser completa. Ok. Tengo entendido, dice Andrea. ¿Por qué completa? La partícula de saliva cae, ¿cierto? Y puede estar cayendo incluso a menos de los 30 centímetros de altura. Entonces, si yo la coloco sobre los sobre los casi 60 centímetros, protegiendo la parte superior de la persona, pero lo que está en la parte inferior, que es donde está, por ejemplo, la cabrilla para dar los cambios, pues perfectamente está cayendo sobre eso, posiblemente partículas de saliva, y pues allí se está quedando el virus. Entonces, si van a colocar la película, que sea completa. Bien. Muchas gracias, Marta Lucía. Andrés Valencia pregunta, dice, tengo entendido que el alcohol es un sellante y el amonio es un inhibidor. Asumo que es más efectivo el amonio. Gracias. El amonio es efectivo, pero con que ustedes hagan como tal el uso del alcohol, con eso es suficiente. No es necesario que se compliquen entre amonio, hipoclorito, alcohol, y pues finalmente están haciendo también con el alcohol una desinfección completa. Perfecto. Pregunta Pedro López. Hay una observación, y es que corremos el riesgo que tanto el amonio como el hipoclorito para algunas estructuras pueden deteriorar como tal
el tiempo de vida útil de los elementos. Por ejemplo, el hipoclorito puede generar corrosión en las partes metálicas. Ok. Pregunta Pedro López, si un usuario se va a subir sin tapabocas, ¿se le puede negar el servicio? Pues la pregunta para Marta Lucía y también para nuestros ingenieros del equipo técnico de taxis. Yo sugeriría que si el pasajero no lo tiene, podría negarlo, pero adicionalmente, si esta es otra opción y se las voy a colocar a ustedes ahí como en la bandeja, es si tienen ustedes tapaboca de venta, pues aproveche y véndale un tapaboca, ¿sí? Pero sí se puede negar a hacer como tal el servicio porque la persona les está generando a ustedes un riesgo como tal, al cual no, pues, no pueden disponerse como tal para el servicio de esa forma. María Montealegre pregunta, ¿el alcohol es muy costoso? ¿Mejor amonio cuaternario sirve? Sirve, pero es lo que les estaba diciendo. Les puede generar deterioro también sobre el vehículo, especialmente en las áreas o las partes del vehículo que son sintéticas. Y el alcohol les está funcionando bien. Ahora, si es muy costoso, entonces tanto el uno como el otro pueden hacer limpieza y desinfección con agua jabón, que finalmente es el mecanismo que estamos utilizando para el lavado de los tapabocas. Pero realmente lo que podemos hacer es el uso y la orientación es uso del alcohol. Y aquí hay una observación y es algunos de pronto para que les salga menos, o más bien, menos costoso y más económico, estén pensando en diluir como tal el alcohol. No se sugiere diluir el alcohol, entonces utilícelo de la forma como le está comprando y haga la aspersión del alcohol. A veces, por ahorrarnos unos centavos, entramos en riesgo. Y aquí quiero hacer una invitación. A veces ahorramos tanto para hacer algunos cuidados hacia nosotros mismos que nos exponemos de la forma, voy a decir una palabra que no debería decirla, tontamente, ¿sí? Nos exponemos tal vez más cuando estamos. He visto mucha gente que ha comprado su protector, su mascarilla excelente N95, se la consigue al precio más costoso porque en este momento es difícil comprarla, pero la utiliza, por ejemplo, en el cuello. Nada saca con tener el mega elemento para hacer cuidado o para protegerse si realmente no lo está utilizando de la forma que debe ser. Muy bien, esta pregunta de pronto ya la respondiste, pero vale la pena reiterarla. ¿Se puede hacer la desinfección con Clorox en lugar de alcohol? ¿Se puede hacer? Sí, pero entonces la recomendación es revise qué tanto va a deteriorar como tal la estructura del vehículo en partes metálicas y si, por ejemplo, la silletería se le puede disminuir el color. Finalmente puede utilizar perfectamente el alcohol. Bien, vamos con la última pregunta. Las siguientes preguntas que no se respondan aquí en vivo, se las responderemos vía correo electrónico. Enviaremos las respuestas vía correo electrónico junto con la grabación de esta presentación para que ustedes la puedan volver a mirar, la puedan compartir con otros compañeros de trabajo y asimismo poder tener informado a la mayor cantidad de personas de conductores de taxi de la ciudad de estas importantes recomendaciones que nos hace hoy la Secretaría Distrital de Salud. La siguiente pregunta y última es, Marta Lucía, si alguno de los pasajeros presenta algún tipo de alergia al alcohol que yo les ofrezca, ¿a quién puedo recurrir y sería responsabilidad mía? No comprendo el contenido de la pregunta en que cuando dice yo les ofrezca el alcohol. Muy bien. Si él está suponiendo que él les ofrece alcohol a los pasajeros para que se limpien las manos o algo así, eso no es una buena práctica. El alcohol no es una buena práctica para limpieza de manos y ese es el uso que le van a dar. Alcohol no se utiliza para la limpieza de manos.
si le están ofreciendo el alcohol para colocarse, por ejemplo, en la suela de los zapatos antes de subirse al vehículo o para que le coloque a sus objetos personales, pues no, o sea, simplemente pues no hizo uso, no hay ningún problema. Hay algunas, tal vez como lociones que vienen con alcohol diluido, ¿sí? Para ese tipo de usos. Y es como para ofrecerle al cliente, mire, tengo alcohol, pero si está el tema específico de lo que corresponde a limpieza de manos, con el mismo uso del gel antibacterial, con ese es suficiente. Perfecto, Marta Lucía, muchísimas gracias por tu participación esta mañana en esta capacitación virtual a conductores del Servicio de Transporte Público Individual de Bogotá, que organizamos conjuntamente las Secretarías de Movilidad y las Secretarías de Salud. Las siguientes preguntas que están puestas aquí en el chat, de los puntos de control para toma de temperatura, que sugiere Elkin Carrero. La siguiente pregunta sobre qué tránsito y transporte está molestando por la división. Y todas las preguntas que tengamos en este chat vamos a respondérselas por correo electrónico, van a llegarles su respuesta. Yo creo que mañana, junto con la grabación de esta sesión. Muchas gracias a ustedes por participar aquí esta mañana y pues respetando los tiempos programados, les dejamos libres para que continúen con sus labores cotidianas. Muy amables, gracias. Para salir de la reunión simplemente cuelgan el icono del teléfono que está en sus pantallas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Espero que este ejercicio haya sido ameno para todos, pero más que ameno, que puedan llevarse algo y lo implementen en su vida diaria. Gracias y hasta luego. Gracias, don Guillermo, y a todos muy amables. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, gracias. Normal, don Guillermo. Muy ilustrativo el curso. Una preguntita, ¿nos certifica con esta capacitación? Vamos a mirar si es posible, pero por lo menos les enviamos la grabación y ustedes se quedan con la información. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su valiosa colaboración y su capacitación. Esperamos nuevas capacitaciones próximamente. Por supuesto, muchas gracias. Me dice un infectólogo que el alcohol no sirve para esta desinfección. Se tiene que utilizar el Clorox en cantidades uniformes al la norma. Sí, por favor, tu sugerencia o tu inquietud por escrito en el chat para poder enviarte la respuesta por escrito también. Muchas gracias. Gracias, don Guillermo. Buen día. Muy amables a ustedes. Muchas gracias, Héctor. Buen día, don Guillermo. Muchas gracias, John. Buen día, muchas gracias por la capacitación y muy agradecido por la capacitación, muy amables. Les agradecemos a ustedes, gracias. Muchas gracias por la capacitación. Muchísimas gracias por la capacitación, muy chévere, muy de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes por atender. Bendiciones para todos y buen día. Gracias, John Jairo. una consulta. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy fructífera la... Muchas gracias. Con mucho gusto, Jaime. Con mucho gusto. Don Guillermo, buen día. Una pregunta. ¿Nos enviarán certificado de asistencia a la capacitación? Hasta el momento no, señora, pero vamos a evaluar la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, como les digo, van a quedarse con la grabación y también con la información, por supuesto, que es tal vez lo más importante. Perfecto, mil gracias. Gracias a ustedes.
Mil gracias. Muchas gracias a ti por participar. Con mucho gusto. Vale. Me gustaría de pronto tener un diálogo con 2 o 3 de ustedes en un ratico para saber cómo sintieron la capacitación, qué les pareció, si fue importante. Ustedes me pueden regalar sus datos, por favor, su nombre al menos en el chat para poder llamarlos en un ratico y preguntarles, los que quieran. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la capacitación y el tiempo. Feliz día, compañeros. Vale, Nelson, con mucho gusto. Muchas gracias por la capacitación y por su apreciado tiempo, muy amable y muchas bendiciones para todos. Gregorio, muchas gracias.